Dios les bendiga. Habla el pastor Gilberto Montes de Oca y les invito a que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 18, los primeros 8 versículos para la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 18, los primeros 8 versículos. Con la ayuda de Dios vamos a meditar sobre el tema Babilonia y el anticristo. Y yo le invito a que escuche la palabra de Dios con atención. Si tiene la oportunidad de leer la Biblia, la puede leer juntamente conmigo. Dice la Biblia de la siguiente manera: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda la gloria, Padre. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos que nos ilumines, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, para entender tu gloriosa palabra. Ilumínanos, Señor. Yo te pido que mientras tu palabra es predicada, Señor, obres en los corazones. Convéncenos de tu palabra. Convence a las personas, cada quien en su necesidad. Responde oraciones, Padre. Salva a las personas. Te pido bendigas y edifiques a tu iglesia. Extiende tu mano, Señor, haciendo milagros, señales, sanidades mediante tu bendita palabra, porque tu palabra no está muerta, tu palabra es viva y eficaz. Tú estás vivo, Señor, y yo te pido me dé la unción y la gracia para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendo ahora mismo todo espíritu inmundo en los aires, operando ahora mismo en las lugares donde se está predicando y escuchando esta palabra. Fuera ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompemos los yugos, las cadenas y las ataduras en el nombre de Jesús. Padre, desatamos la paz tuya sobre cada persona, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Úsame, Padre, y la gloria te la doy a ti para siempre. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Apocalipsis capítulo 18 nos habla acerca del juicio que Dios va a traer finalmente contra Babilonia. En los pasajes anteriores, es decir, el pasaje anterior que vimos, Zacarías capítulo 5, versículos del 5 al 11, que vimos los 3 mensajes anteriores en esta serie acerca del anticristo. Vimos entonces cómo la tierra de Sinar se refiere a Babilonia. Es la tierra donde surgió la maldad en el libro de Génesis, donde dice la escritura que se reunieron los hombres y quisieron edificar una torre. Hagámonos un nombre, dijeron ellos, por si Dios se llegaba a ellos poder desprenderse de Dios. Es la humanidad que día con día ha tratado de desprenderse de la voluntad divina, de rebelarse contra el Dios del cielo. Y ahí teníamos a la tierra de Sinar. Posteriormente vimos la primer Babilonia que se refiere al imperio babilónico. El imperio babilónico, de hecho, soñado por el profeta, por Nabucodonosor, precisamente rey de Babilonia, y el profeta Daniel los registró
registró en su libro Daniel capítulo 2. Dios le dio la interpretación de este sueño a Daniel, aleluya. Y dice la escritura que en aquella cabeza de oro que este hombre soñó, era una cabeza de oro. Y la interpretación vino de parte de Dios para el profeta Daniel. Esa cabeza de oro era el imperio babilónico. El imperio babilónico que no es un cuento, es una historia, realmente existió. Está en los libros de texto de la historia universal. El imperio babilónico que empezó a emerger 620, 630 antes de Cristo aproximadamente, que como ya lo hemos mencionado, este imperio se levantó y llegó a ser poderoso en toda la tierra. En alguna manera fue un instrumento de Dios para Dios someter a las naciones y especialmente castigar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que se había levantado en contra del Dios todopoderoso, amoroso, misericordioso, que los había rescatado del pueblo de Egipto y que los había introducido a la tierra que fluye leche y miel. Amigo, amiga, hermano, hermana, nunca usted se rebele contra las bendiciones del Señor. Dele a Dios toda la gloria, porque todo el mérito de lo que Dios ha hecho le pertenece a Él, aleluya. Nunca nos rebelemos contra su causa. Dice la escritura que el pueblo de Judá se rebeló y Dios utilizó entonces al imperio babilónico, comandado en aquella época por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un imperio que se extendió en casi todo el mundo conocido de aquella época. Conquistó a Siria en el 612 antes de Cristo. Conquistó Egipto, derrotó al ejército de Egipto 605 antes de Cristo. El primer imperio babilónico fue un imperio terrible. Era morada, hogar de la idolatría, hogar de hechicería. Allí había personas que practicaban la magia, un lugar donde inclusive ellos practicaban acerca de la astrología, que decían que los astros, que las estrellas tenían que ver con la vida diaria de las personas, el zodiaco, y de tal manera que se constituyó en una nación que fue una influencia en todo aquel mundo conocido. Fue derrotado por el imperio medo-persa en 539 antes de Cristo. La tierra de Sinar, entonces, que se refería Zacarías capítulo 5, que la maldad iba a ser llevada a la tierra de Sinar, que se iba a manifestar porque la tapa de plomo se iba a ser quitada, es decir, iba a ser el momento de que ya no iba a ser restringida esa manifestación. La maldad iba a surgir, ejemplificada o simbolizada por aquella mujer que salía de aquel cesto, aquel efa, que simboliza a su vez el sistema monetario, el sistema económico de aquella época. Pero entonces esta mujer, este cesto que tenía una mujer adentro, y la mujer, dice la Biblia, era la maldad, fue llevado a la tierra de Sinar. Entonces la tierra de Sinar tiene que ver con Babilonia, el primer imperio babilónico. ¿En qué nos referimos? Nos referimos entonces que era en su esencia, en la esencia de que ellos se idolatraban, en la esencia en que no le querían dar la gloria a Dios. Daniel capítulo 4 registra cuando finalmente el rey Nabucodonosor entendió que su imperio, que lo que tenía, que lo que había edificado, que había conquistado era por la gracia de nuestro Dios. Dios trató con él, Dios le dio una lección, y dice la Biblia: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, aleluya. Pero sin embargo, esta Babilonia utilizada para corregir al pueblo de Dios, Jeremías capítulo 51 nos dice de un juicio que vendría sobre Babilonia. Babilonia sería destruida según la profecía bíblica, Jeremías capítulo 51, y después nos encontramos con Babilonia otra vez en el libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, escrito del 85 al 95 después de Cristo. La Babilonia se menciona, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18. En el capítulo 17 menciona la gran ramera y ahí la describe, y describe también su destrucción. En el capítulo 18 menciona su caída y cómo muchos se van a lamentar por la caída de Babilonia. Pero ¿qué similitud tiene esta Babilonia que menciona el apóstol Juan? Porque el apóstol Juan es indudablemente el autor del libro de Apocalipsis. ¿Qué similitud tiene con aquella Babilonia de la tierra de Sinar? Varias similitudes. En primer lugar, era
un imperio o un grupo de naciones, Babilonia, porque también puede ser que era una conglomeración de naciones, pero en este caso está hablando específicamente de una Babilonia. No era la misma literalmente, por supuesto, del imperio babilónico de Nabucodonosor, pues ya habían pasado muchos años. Tenía una religión falsa, eran hostiles contra el pueblo de Dios, es decir, los creyentes en Jesús. Cuando el pueblo de Dios leyó el libro de Apocalipsis en aquella época, quien se saltó a la mente en la interpretación de este pasaje, por supuesto que fue el imperio romano. Seguramente la iglesia de aquella época empezaron a relacionarlo con el imperio romano de aquella época, el imperio de los Césares. Ellos también demandaban ser reconocidos como un Dios. Por supuesto que eso provocaba que la iglesia del primer siglo y del segundo y del tercero también, y después posteriormente a través de toda la historia, la iglesia de Cristo no va a adorar a un hombre. La iglesia de Cristo no va a vender su primogenitura, su salvación por un plato de lentejas. La iglesia de Jesucristo ya tenemos un rey, ya tenemos un Señor. No nos vamos a hincar ante el dinero, no nos vamos a hincar ante el materialismo, no nos vamos a hincar ante el mundo, no nos vamos a hincar ante las personas, no nos vamos a hincar ante los gobiernos. El único que merece la gloria, no solamente nos hincamos, nos postramos, lo adoramos, lo bendecimos, lo alabamos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder sea para nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de todos los señores. Aleluya. Satanás, a través de toda la historia, ha querido la gloria para él. Ha querido robar lo que no le pertenece a él. Desde el libro de Génesis le mintió a la mujer acerca de aquel árbol y le dijo: lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto serán como Dios. Inyectó en la raza humana ese deseo de ser como Dios, ese deseo de sobresalir sobre los demás, ese deseo de pisotear a los demás y pisotear la justicia ajena con tal de tener beneficios de alguna manera. Entonces el enemigo de nuestras almas para los últimos tiempos, dice la escritura que él va a ser un instrumento precisamente para la aparición del anticristo en la última escena mundial. Y precisamente la Biblia nos habla de diversas profecías donde se levantaría un hombre. El apóstol Pablo lo menciona en 2 de Tesalonicenses: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apocalipsis lo menciona como la bestia que sube del mar. Es el anticristo. Y entonces él también en algún momento va a demandar la adoración. Yéndonos a Apocalipsis, la iglesia de aquella época, cuando se mencionaba Babilonia en el libro de Apocalipsis, ellos seguramente estaban pensando en el César, un sistema político, religioso, un sistema también social que estaba en contra de Dios y en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al no adorar al César en aquella época, políticamente se consideraba una ofensa digna de castigo. El imperio romano demandaba culto al emperador, culto al César, una deidad en el emperador. Decían que el emperador era Señor y Dios. Se levantaron emperadores que, corrompidos de su poder, querían que las personas lo adoraban. Algunos de ellos en el lecho de su muerte, Vespasiano, él mismo se rió que cómo era posible que lo hubieran considerado un Dios si él ya se estaba muriendo. Sin embargo, dioses paganos, dioses que ellos mismos se levantaron y la gente los adoraba. Algunos los empezaron a adorar para preservar sus vidas, pero aquel que conoce a Dios, aquel que sirve a Dios, aquel que sabe quién es el Rey de todos los reyes, aquel que sabe quién es el que está con nosotros, al único que vas a adorar es al Señor Todopoderoso. Hoy en esta época la gente se vanagloria, piensan que lo que han aceptado, lo que han tenido en sus vidas, lo que ellos han logrado, sus logros personales han sido por ellos, ha sido por tu esfuerzo, ha sido por tu estudio, pero sobre todo ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. La Babilonia de la época del apóstol Juan, amados hermanos y hermanas, tiene que ver entonces con el imperio romano. En Daniel capítulo 2 dice la escritura que había esa cabeza de oro que simbolizaba
simbolizaba el imperio babilónico, y después simbolizaban los brazos y simbolizaba esta parte el imperio medo-persa. Posteriormente simbolizaba el imperio griego. Posteriormente las dos piernas de hierro simbolizaban el imperio romano, que después se fracturó en dos partes: el imperio romano del este y del oeste. En el oeste la capital era Roma y en el este era Constantinopla. El imperio romano, primero cayó la capital de Roma por parte de los godos, que ellos lograron atacar y vencer a los romanos. Finalmente, año 450, 470 después de Cristo aproximadamente, aleluya. Y posteriormente, en el capítulo 2 de Daniel se encuentran 10 pies, donde dice la escritura que esos dos pies con 10 dedos, 2 pies con 10 dedos, estaban hechos aparentemente de dos materiales, de hierro y de barro cocido. Es decir, es imposible que se pudieran unir hierro y barro cocido. Alianzas humanas. Representa entonces un nuevo sistema para el último tiempo, para los últimos tiempos. Y aquí entramos entonces a la Babilonia de los últimos tiempos, aleluya. Esta Babilonia, al igual que la Babilonia de Apocalipsis, que se puede decir que era el sistema romano, al igual que la Babilonia de la época de Nabucodonosor, esas Babilonias también tenían dos características, que son dos características que también va a tener el sistema del anticristo. Tendrá una religión falsa y será hostil contra el pueblo del Señor. Esa Babilonia en los últimos tiempos será la plataforma del anticristo. Tendrá una religión falsa. Precisamente el anticristo, cuando la iglesia seamos arrebatada, porque la iglesia seremos arrebatados, aleluya, porque Cristo ya viene por nosotros, porque este mensaje se tiene que predicar. La iglesia no debe olvidar que Cristo ya viene por nosotros. La iglesia no debe olvidar que en esta tierra, que en este planeta somos peregrinos, somos extranjeros, aleluya. Aquí no termina nuestra vida, aquí no termina nuestro destino. Nuestro destino es prometedor, bendito sea Dios para siempre. Y aún aquellos que han muerto creyendo en esta palabra, creyendo en las promesas de Cristo, creyendo en la salvación que Cristo Jesús nos dio a nosotros en la cruz del Calvario, creyendo en el poder de su sangre, esas personas van a ser resucitadas por Cristo, aleluya. Y se cumplirá la escritura: donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, aleluya. Y entonces en esta época del anticristo se está preparando, y se está preparando actualmente, de hecho, una plataforma. Es un seguimiento que se ha dado a través de los años. Es una maldad que cada vez más y más está surgiendo, de tal manera de que cuando se ha quitado la iglesia del Señor y se ha quitado esa restricción que está teniendo el Espíritu Santo sobre el anticristo se podrá levantar, porque entonces la maldad va a surgir en toda la tierra. Ese sistema de iniquidad, ese sistema que ya está en operación, hay quien en el presente, dice el apóstol Pablo, lo detiene. Por eso no se puede manifestar. Poco a poco están corriendo los límites. Ahora vemos la maldad en las calles, la maldad ha entrado en las escuelas, la maldad ha entrado ya en las habitaciones de las casas. La maldad ha entrado por doquier. La maldad está en todas partes. Cada vez encontramos una humanidad que le dice no a Dios y le dice sí al mundo y sí al pecado. Ahora muchos mensajes parece que tienen que ser políticamente aceptables para no ofender a las personas. Se cuidan de los hombres, aman a los hombres, pero no se cuidan de Dios y no aman a Dios. El mensaje que Dios nos ha llamado a predicar a la iglesia es el mensaje de Cristo. No es tu mensaje, no es mi mensaje, no es un mensaje del concilio, es el mensaje de Cristo, Rey de Reyes, aleluya. Es su palabra bendita, y el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Alabado su nombre, aleluya. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar conscientes de la plataforma que hay en esta época. Aquel que no está consciente entonces se va con el pensamiento del mundo, el pensamiento de aquellos que no conocen a Cristo.
No está consciente entonces que todo se está armando y que cuando todo eso nos está gritando, entonces nos está gritando esos acontecimientos, es porque nuestro corazón debe estar firme, como dice la Escritura, y estemos firmes y sabiendo que nuestra redención está cerca, que Cristo ya viene por nosotros. Aleluya. El anticristo entonces se levantará después del arrebatamiento de la iglesia. Empezará el conteo de 7 años aproximadamente, que equivalen a una semana profética. El profeta Daniel habla de 70 semanas profetizadas, Daniel capítulo 9, con el propósito de que Dios trate con su pueblo y finalmente la maldad sea erradicada. 69 semanas ya han sido cumplidas, cuyo cumplimiento a la luz de la Escritura, la semana número 69 se cumplió precisamente en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si al menos supieras lo que significa tu día. No entendieron. Se estaba cerrando la semana número 69 de Daniel. A partir de ahí se abría un compás de espera entre la semana 69 y la semana número 70. Muchos le llaman la época de la gracia, la época donde las personas podemos mirar a la cruz de Jesús nuestro Señor y ser salvo de todos nuestros pecados. Sí, amigo, amiga, no necesitas darme un cheque de alguna cantidad numérica, no necesitas caminar de rodillas de aquí al santuario, no necesitas hacer alguna obra para ser salvo. Lo que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados, dile al Señor lo mucho que le has fallado y recibir el sacrificio de Jesucristo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a Cristo, es Cristo el que salva. No hay persona en este planeta actualmente que pueda salvar. Solamente Cristo Jesús puede salvar. Él está vivo y Él está aquí en esta hora. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. No hay ser humano en este planeta, por más buena que sea la persona, que pueda otorgar esa salvación. Se necesitaba que alguien muriera por nuestros pecados. Aleluya. Por eso, amigo, amiga, que se está preparando todo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, usted necesita arrepentirse, usted necesita volverse al Señor. ¿Qué estás esperando para rendirte a Dios? Hoy puede ser el último día de tu vida. No te lo deseo, por supuesto, te deseo larga vida, te deseo bendición para tu vida, pero esa bendición no puede venir por sí sola, solamente puede venir por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Agarra su mano ahora, recibe a Cristo ahora, alabado sea Dios, y dale una patada al mundo, al diablo y al pecado, y agárrate de la mano de Jesús ahora mismo. Aleluya. Entonces, cuando aparezca el anticristo, aparecerá en el primer jinete que se ve, en el primer sello que nuestro Señor Jesucristo va a destapar en Apocalipsis. Los primeros 7 sellos, que son juicios. Eso ocurrirá, lo reitero, después del arrebatamiento de la iglesia. Y se levantará el anticristo. Dice la Biblia que se ve en un caballo blanco un jinete y tiene un arco. Sin embargo, no describe que tenga aquellas flechas en el arco. Quiere decir con esto que se levantará en paz. Y este personaje entonces va a empezar a surgir en la escena mundial, que tiene que ver con esto en Babilonia, que la Babilonia antigua de aquella época, es decir, es un sistema, es un pensamiento, es una mentalidad, ideología pecaminosa, perversa, en contra de Dios. Es la idolatría hacia el dinero, hacia lo material, es la idolatría hacia el mismo hombre, egolatría. Es una ideología que trata de desprenderse de Dios y de todos sus
sus preceptos, estatutos y mandamientos. Y entonces el anticristo les va a presentar un plan de gobierno a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. El anticristo va a profanar el templo judío. Entonces va a surgir una nueva religión. Ahora la religión va a ser que le adoren a él. Por eso el apóstol Pablo dijo que él se haría pasar por Dios, se sentaría en el templo haciéndose pasar por Dios. Una imagen del anticristo va a ser puesta, y entonces se le va a permitir que el falso profeta en aquella época le dé imagen, le dé vida, por así decirlo, a esa imagen, y que aparentemente va a hablar y va a mandar que aquella persona que no adore la imagen del anticristo va a ser asesinada. Dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es la marca de la bestia. Y entonces este sistema económico llevado a la tierra de Sinar, este sistema económico simbolizado por el efa de Zacarías capítulo 5, este sistema de monetario mundano donde los ricos se aprovechan de los pobres, este sistema, ellos finalmente van a ser juzgados. Pero antes el anticristo va a proponer un sistema económico. Y dice Apocalipsis 13 del 16 al 18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aleluya. En los primeros 3 años y medio se propondrá una iglesia que dirá que todas las religiones son iguales. En la segunda mitad de los 7 años habrá una nueva religión, la adoración al anticristo, y el sistema económico se preparará. Esa idea de que todas las personas sean marcadas, dice la escritura, en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13:16. Esa aparentemente va a ser una idea magnífica que saldrá del sistema del anticristo, donde finalmente el sistema económico del anticristo será globalizado. Las personas van a aplaudir, probablemente muchos gobernantes lo van a aplaudir. Las personas en las noticias al verlo van a aplaudir y dirán ¿qué es marcarme? No importa, pero esa marca es aceptar la adoración del anticristo. Entonces la Babilonia en los últimos tiempos será hostil contra el pueblo de Dios. Las personas que no se dejen marcar van a ser perseguidas. Se levantará el anticristo contra 2 pueblos, uno el pueblo de Israel y otro el pueblo de Dios. Es decir, aquellas personas que en la época del anticristo se van a dar cuenta de la realidad de Dios, que necesitan a Dios, y se les va a dar una oportunidad para buscar a Dios. Pero amigo, amiga, usted no espere quedarse para conocer al anticristo. Esta es la oportunidad que Cristo te ha dado. Nadie te garantiza que no vas a morir en los primeros juicios, porque va a haber hambre, guerra, y va a haber muchas enfermedades como juicios de Dios en este sistema después del arrebatamiento de la iglesia, que se llamará la gran tribulación. Habrá muchas muertes, será impresionante lo que ahí va a pasar. Usted no necesita esperar a eso, amigo, amiga. Le sería fácil a usted pensar, nada más no me marco, nada más salgo corriendo, nada más huyo las montañas. Pero dice la escritura que los juicios van a alcanzar a las personas en las montañas, de tal manera que las personas van a decir, caigan sobre nosotros, rocas caigan sobre nosotros, montes caigan sobre nosotros, porque la ira del Dios Todopoderoso se ha derramado sobre la tierra y sus moradores. Pero amigo, amiga, será demasiado tarde. Por eso ahora mismo está Cristo aquí, tocando la puerta de tu corazón. Ahora mismo aquí está el Espíritu Santo para bendecir tu vida. Las personas lo que quieren es una bendición monetaria, quieren que les lleguen dinero y se olvidan de Dios, y Dios los bendice con dinero y se olvidan de Dios. Y Dios les bendice con sus finanzas, con su familia y con salud, y los guarda de contagio y los guarda de tantas cosas, y se olvidan de Dios y no usan un minuto para buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Pero amigo, amiga, hermano, hermana, iglesia de Jesucristo, es el llamado del Espíritu Santo para su iglesia. Cristo ya viene por nosotros. No esperes conocer al anticristo, porque será demasiado tarde. Aleluya, alabado sea Dios.
El juicio de Babilonia ocurrirá. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 dice la Biblia: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Y el Señor hace una invitación en aquella época. Dice la Biblia en los versículos que leímos: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Por supuesto que aquí le está hablando al pueblo que está leyendo este pasaje, como diciendo: no sean parte de ese sistema mundano, no piensan igual que Babilonia, no tengan esa mentalidad de amor por el dinero, no tengan esa mentalidad de desprenderse de la voluntad divina, no traten de edificar una torre que llegue hasta el cielo para entonces ustedes de desprenderse de la obediencia a Dios y a sus mandamientos. Salgan de ella. Es el llamado y la voz del Espíritu Santo para esta época, antes de que sea demasiado tarde. Sal de ese sistema, sal del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Antes de que aparezca el anticristo, antes de que caigan los juicios de Dios sobre las naciones, antes de que se establezca el sistema económico y globalizado del anticristo, Jesucristo vendrá y nos llevará a su iglesia con él para siempre. Estemos preparados como aquellas 5 vírgenes prudentes que tenían lámparas, pero también tenían aceite suficiente para las lámparas. Llénate de ese aceite, compra ese aceite del cielo, busca la presencia del Señor. No seas flojo para buscar a Dios antes de que sea tarde. Busca al Señor como nunca, conságrate al Señor. Es verdad, estudia en el colegio, es verdad, trabaja, es verdad, haz planes económicos, no es malo, pero no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces es un llamado del Señor para su iglesia. Este sistema va a ser juzgado y finalmente se manifestará en toda su plenitud en la época del anticristo. El anticristo usará la economía del mundo para entonces el perseguir sus propios fines, que lo adoren por doquier. Va a estar Satanás a través del anticristo, porque Satanás siempre ha buscado eso, la adoración de las personas. Por eso las personas que están en la brujería, en la magia negra, en la santería, en el satanismo, en las iglesias satánicas, Satanás les pide adoración, porque es lo que quiere Satanás. Atrás del anticristo va a estar Satanás, y mucha gente se burla y dice: mentira de eso, y ya han entregado sus almas al mismo diablo. Pero dice la Escritura, nos está diciendo, refiriendo que es tiempo de arrepentimiento. Busquemos a Dios como nunca. Permite que Dios use tu vida, y tú estudia la palabra del Señor. Enseña la palabra de Dios a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Busquen a Dios en familia antes de que sea demasiado tarde. Aleluya. Vivamos en santidad como iglesia. Despreciemos la ideología del mundo y no vivamos conforme al mundo. No digamos así al pecado. No llamemos al pecado, no le llamemos bueno, y a lo bueno no le llamemos malo. A lo malo llamémoslo como es: malo, pecado, le desagrada al Señor. Apartémonos de eso. Santifícanos tu vida, porque Dios quiere hacer grandes maravillas en tu vida. Aleluya. Apocalipsis 2:10 dice la Biblia: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Quiera Dios que a través de este mensaje busquemos a Dios de todo corazón. Busquemos a Cristo. Que veamos cómo este sistema político, económico, incluso religioso, está preparando todo para los últimos tiempos, para la rebelión mayor en la época del anticristo. Usted no quiere pasar por eso. Yo le invito a que busque a Dios. Padre, yo sé que estás aquí, y sé que estás ahí con mis amigos y con mis hermanos en la fe. Sé que estás ahí con cada familia. Sé que estás ahí, Padre amado, en la sala de ese hogar, en la recámara de ese hogar. Sé que estás allí, Padre, los que me están escuchando a través de cuando están viajando, Señor, en alguna parte del mundo, Señor. Yo te ruego que despiertes a los que estén dormidos, que llenes de tu Espíritu Santo a tu iglesia, y que salves a aquellos que aún no te conocen.
y la gloria te la doy a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Siempre es un privilegio, un honor, juntamente con ustedes, meditar en la gloriosa palabra de Dios. Yo les invito a que sigamos fieles al Señor. Dios les bendiga. Es su servidor Gilberto Montes de Oca. A Dios sea la gloria y hasta pronto.